nombre es Victoria Fernández Caso, soy parte del grupo de investigación en enseñanza de la geografía del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, grupo programa, mejor dicho, INDEGEO. Y bueno, en nuestro programa, que es como dije, un grupo de investigación, además de hacer investigación en didáctica de la geografía, en enseñanza de la geografía y las ciencias sociales, también solemos realizar actividades de transferencia con docentes en ejercicio, como es este espacio de taller que hoy estamos ofreciendo. Lo hemos dado en llamar ciclo de talleres de actualización en enseñanza de las ciencias sociales. De las ciencias sociales, porque si bien quienes componemos este equipo somos geógrafas y geógrafos, aunque también tenemos un historiador, nos interesa pensar la geografía en el conjunto de las ciencias sociales y expandir esas fronteras disciplinares a otros campos de conocimiento. Y además, porque muchas de las temáticas que nosotros trabajamos en geografía, problemáticas socioterritoriales, ambientales, económicas, políticas, culturales, etc., son problemas, son temas y problemas que requieren obviamente la mirada de múltiples campos del saber y del conocimiento para poder comprenderlos, para poder explicarlos. En nuestro proyecto de investigación nos concentramos básicamente en las problemáticas ambientales como temática transversal, hoy también en lo que va a ser los contenidos que tienen que ver con las perspectivas de género y la ESI implicadas en la enseñanza de las ciencias sociales, y también cruces quizás más novedosos para algunos o para otros no, entre la geografía, las ciencias sociales y el arte, ¿no? La cultura visual, la cultura digital, etcétera, que va a ser nuestro último taller. Este ciclo se inaugura hoy con el taller que va a estar a cargo de Daniela Guberman y Analía Vago. Soy Analía Vago, integrante del equipo INDEGEO del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy Daniela Guberman, soy profesora y licenciada en Geografía de la Universidad de Buenos Aires y pertenezco al programa de investigación y desarrollo en enseñanza de la geografía, el programa INDEGEO, que pertenece al Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en escuela media hace 15 años y bueno, me fui volcando hacia los estudios de género a partir de mi tesis, que ya tiene 10 años, así que bueno, son muchos años de estar recopilando experiencias y pensando también en cómo esta perspectiva tiene que estar incluida en nuestras clases, en nuestras prácticas, en nuestra matriz de pensamiento, más allá de la geografía. Y bueno, muy contenta de poder dar este taller otra vez acá en la facultad, sobre todo. Bueno, yo soy Analía Vago, soy profesora también recibida en esta casa. También como Dani tengo muchos años de trabajar en escuela media, secundaria, específicamente en provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires no tengo tanta experiencia. Las dos también estamos trabajando acá en esta casa ahora como profesoras ayudantes en diferentes materias, lo cual también nos cambia un poco la mirada y la visión sobre la formación docente, y ya no el trabajo con estudiantes y la formación docente es como que amplía un poquito de cómo vamos pensando estas dinámicas. Así que bueno, estamos muy contentas de poder recibirles aquí. Y para conocerlos un poquito más, queríamos pedirles que nos compartan un poco de su experiencia. Pueden escanear ese código o pueden poner el numerito que aparece debajo en el menti.com es la página, para saber de dónde vienen, dónde trabajan, qué formación tienen y algunas cositas más. Sí, ¿cómo llegaron hasta acá? También, sí. Esta pregunta además nos gusta porque el de dónde sos es muy amplio y cada uno puede pensar de dónde sos en términos de dónde trabajás, de dónde venís, dónde naciste, claro. Cómo llegaste a conocer este espacio. En este caso, esta pregunta, ¿en qué nivel trabajan? ¿Sí? Tenemos la opción también de secundaria y superior para quienes trabajan en las dos. En las dos. Para que no tengan que marcar una y una. ¿Qué
emociones, pensamientos, ideas, prejuicios les vienen a la cabeza cuando piensan en temas de ESI, género, sexualidades, en general, sin bajarlo todavía a geografía o a ciencias sociales, ¿sí? Incertidumbre, herramientas, derechos, ideas, debates, contención, libertad. Bueno, como podemos ver, no hay una única sensación o un único pensamiento en torno a este tema. Para muchos puede ser incertidumbre, puede ser una oportunidad, puede ser un desafío, puede ser temor, ¿sí? Pero también podemos ver que hay una oportunidad de generar debates, de incluir, de pensar en la contención de nuestros estudiantes, de abrir también el trabajo con otros profesores, otras profesoras, ¿sí? Que no es una única mirada y que la idea también de este primer punto de partida es que todos venimos con dudas, con incertidumbres. No, nadie tuvo quizás formación en ESI, su formación inicial, y esto es algo que también se fue sumando en nuestro camino de la docencia con una formación autodidacta, con los recursos que encontramos, con los debates con nuestros compañeros, compañeras, con los mismos estudiantes que muchas veces nos traen también sus dudas y nos obligan a nosotras a pensar en qué respuestas le damos, y además en que las profes de sociales somos siempre de alguna forma referentes en algunas temáticas que son de agenda social, que son de agenda relevante, que son muy significativas, y que está bueno pensar en que nuestro rol en el aula también tiene que ver con poder encauzar respuestas, pensar en las fuentes de información, pensar en cuáles son las problemáticas sensibles que aparecen y qué rumbo le podemos dar, siempre desde un lado riguroso, desde las ciencias sociales, desde marcos explicativos y no desde opiniones o desde debates infundados, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que queríamos tomar hoy es, bueno, ¿por qué pensar un taller que tenga la perspectiva de género como temática central? ¿Y cómo es esto de pensar, buen día, de pensar en temas de género, ¿no? Entonces, primero vamos a partir de qué es el género. Si género no es sinónimo de sexo, sino que es justamente la construcción social que hacemos de los roles, las responsabilidades, los estereotipos, las expectativas que se imprimen sobre todas las personas en todas las sociedades y que pueden tener también valores que van cambiando, ¿sí? ¿Por qué van cambiando? Porque el género es relacional, tiene que ver con cómo nos movemos junto a los otros, las otras. Es cambiante a lo largo del tiempo, de la historia, las ideas con respecto a la construcción de género fueron distintas. No es lo mismo ser una mujer en el siglo XXI que en el siglo XVIII. También es jerárquico, y esta es una parte donde nos interesa pensar en que hay relaciones de poder que están asociadas a esa mirada de género y que no son relaciones neutrales. Así como todo lo que tratamos de enseñar y la mirada crítica que imponemos, queremos pensar en esas relaciones que se dan entre los sujetos, los actores sociales. Acá también podemos buscar y podemos visibilizar en las aulas cuál es la mirada de poder entre varones y mujeres, entre grupos de otras identidades también, y también que es específico del contexto. Y acá nos da un poquito más la pauta de que lo podemos pensar desde la geografía o las ciencias sociales, porque justamente nuestras disciplinas tienen un componente clave de pensar de forma contextualizada. No pensamos las problemáticas en el aire o digamos, sin ningún tipo de contexto o de respaldo, sino que las podemos ver en algún marco social, según el momento histórico, según el país, según las relaciones de fuerza que se están dando, y todo esto nos hace pensar en que el género es algo constitutivo para las ciencias sociales y que no es algo aislado o que lo sumamos una vez y lo sacamos como si fuera un complemento, y que además podemos ver estas cuestiones en muchos ejemplos del día a día. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo para compartir de dónde estas relaciones de género son visibles en el aula, en la escuela, en el profesorado, en la casa, el uso de la cancha o del patio más tiempo, ¿sí? O quién elige qué actividades hacer y a quién le queda, bueno, esto de sentarse, esperar que pase el recreo, conversando y nada más. Entonces, lo que podemos acá ir como adelantando es que una mirada que toma en cuenta el género tiene que considerar un montón de cosas. Cosas que vamos a ver en el aula, que vamos a ver dentro de nuestras prácticas y también que vamos a ver en casa, en los grupos de amigos, en las familias, ¿sí? Por ejemplo, que esos roles y responsabilidades son distintos y tienen responsabilidades, y que hay códigos sociales que también regulan estos comportamientos, como por ejemplo en las cuestiones reproductivas. Si sos una mujer en edad fértil, probablemente en una entrevista de trabajo te pregunten si tenés hijos, si pensás tenerlos, si tenés chicos a cargo. Pero pensar solamente en género, que es la propuesta del taller, pero que también la idea es poder ir un poquito más allá,
nos queda un poco limitado, inconcluso, porque el género solo no explica todas las desigualdades, ¿sí? Y acá traemos la idea de la interseccionalidad, que es un concepto que aparece bastante en la bibliografía, que tiene que ver con pensar en que todas las desigualdades, que pueden ser de clase, de etnia, de género, de edad, de capacidades, de lugar de residencia y un montón más, se forman como una suerte de entramado, ¿no? Que hace que la experiencia de cada persona sea distinta, que no es lo mismo ser mujer en distintas sociedades, como no es lo mismo ser pobre, o vivir en un contexto marginal, o trabajar en un lugar muy precario, ¿sí? Y que eso también configura ciertas oportunidades y desafíos a esas personas. Y este concepto viene de la idea de una abogada que en los 90, o sea, no me voy a hace siglos, sino hace muy poquito tiempo, en los 90, toma un caso en Estados Unidos de una trabajadora que no consigue trabajo y que le rechazan varias veces el currículum en fábricas porque le dicen que no toman mujeres por el tipo de tareas. Cuando ella hace la demanda ve que en realidad sí toman mujeres, pero son mujeres blancas que trabajan en atención al personal. Cuando vuelve a hacer la demanda, dice, bueno, entonces no toman personas afroamericanas, afrodescendientes. Y la respuesta es que sí, que hay varones trabajando en la fábrica en tareas determinadas. Entonces, la demanda termina siendo que no toman mujeres afrodescendientes. O sea, sí toman mujeres, pero son mujeres blancas, sí toman afrodescendientes, pero son todos varones. Entonces ahí, digamos, esta abogada lo que hace es reformular la causa, porque la empresa dice que no hay ningún tipo de discriminación, ya que hay tanto varones como mujeres, afro y blancos empleados. Y lo que hace es mostrar que en realidad la discriminación es doble y es superpuesta, que es por ser mujer y por ser afrodescendiente. Entonces ahí esto toma otro matiz y bueno, resulta como un antecedente para otras causas. Y el concepto que se usa y que desde ahí se viene trabajando es el de interseccionalidad. No es solamente por ser mujer ni solamente por ser afrodescendiente, sino que era justamente por la combinación de las dos. Y que la empresa tenía, en ese caso, el argumento de decir que sí había varones y que sí había mujeres afro, pero justamente no había ningún cruce en esta mirada interseccional, ¿sí? Y eso fue también, más allá de que no fue hace tanto tiempo, pero podemos pensar un montón de casos recientes, ¿no? Donde esa mirada interseccional nos puede potenciar o nos puede favorecer a una mirada mucho más compleja, ¿sí? Que por ejemplo en el trabajo no es solamente ser mujer o varón, sino también el contexto en el que vienen esos trabajadores. Estas desigualdades interactúan con otras. Entonces, por ejemplo, en el caso de si vos tenés algún tipo de discapacidad, probablemente haya también ahí una mirada sobre esa cuestión, que se puede sumar además a ser mujer, que se puede sumar a ser una persona de cierta edad que ya no es empleada, ¿sí? Y así podemos pensar en un montón de cuestiones que pasan, que atraviesan la vida de todas las personas y que hacen que cada experiencia sea única y sea diferente. Por eso también no podemos generalizar o simplificar que todas las experiencias son iguales. Con este marco, están con un semáforo en rojo donde todavía no nos animamos a avanzar. El semáforo está en amarillo ahí cambiando, como bueno, como nos animamos a pensar un poco más en estos temas, pero todavía hay algunas dudas. O ya estamos con un semáforo verde donde nos animamos a poner primera y cruzar la calle. ¿Cómo se imaginan? Verde, bueno, bien, bien, eso queremos. Muy bien. Amarillo, verde sería lo ideal. Bien. Otra cuestión también que nos parecía importante sumar al taller, sin caer en algo súper expositivo, era pensar un poco, bueno, cuáles son las corrientes en la geografía en general y en las ciencias sociales que nos dan un poco de respaldo a pensar esto, porque obviamente, como decíamos, no estamos formados todos en estos temas. Y llegamos al aula con un montón de desafíos y de preguntas de nuestros estudiantes y tenemos que pensar también, bueno, qué paradigmas o qué propuestas de la geografía dialogan con estos temas y cómo. Entonces acá hicimos una muy breve y muy simple sistematización de algunas miradas que van desde la mirada clásica, que son enfoques más que tienen que ver con la mujer, ¿no? Como la mujer como si fuera una única experiencia, que es un enfoque más tradicional. Una mirada marxista que le imprime esta cuestión de la clase y que la clase y el género tienen que estar sí o sí pensadas de forma dialéctica.
una mirada postestructural y postcolonial, que son los estudios más cercanos a América Latina, que se dan cuenta que el marco anglosajón también es limitado para nuestras experiencias porque venimos de una situación colonial. Entonces, además de todas las desigualdades, también le sumamos toda la cuestión decolonial. Y también una última propuesta que lo piensa más desde la cultura y desde la performatividad y desde la identidad en el espacio. Y eso se traslada en paradigmas que seguramente los habrán visto cuando estudiaron geografía, quienes son profes de geo, que es, bueno, ¿qué buscan estos paradigmas? ¿Buscan leyes universales y buscar patrones que se repitan a lo largo del mundo? ¿Buscan algún tipo de énfasis en las desigualdades, una mirada un poco más radical? ¿O tiene que ver más con la experiencia de los sujetos, con la mirada desde el lugar, desde la escala local? Y el último giro, digamos más, el giro cultural, el giro postcolonial, que tiene que ver con pensar en las subjetividades y en las identidades, y ya estamos hablando en términos de plural, en identidades, en resistencias, porque justamente la idea de estas perspectivas es que no hay una única experiencia ni única forma de explicarla, sino que hay que pensarla en términos más colectivos, más amplios. Eso nos lleva a pensar que hubo varias geografías de género, incluso superpuestas en el tiempo, e incluso hoy en día podríamos decir que hay varias formas de pensarlo según desde qué paradigma nos estamos parando. Una primera idea es las geografías de la mujer en los 70, que es así, de la mujer en singular, y después aparece la geografía de las mujeres, que son más que nada las académicas anglosajonas que piensan, bueno, cómo trabajan esas mujeres en la academia, en geografía, y qué lugar tienen. Y ahí aparece la primera desigualdad, que es los que deciden, los que escriben, los que publican son los varones. Entonces, la primera desigualdad viene del campo académico, ¿sí? Y es justamente visibilizar que hay un montón de mujeres en ese campo que no tienen lugar, que no escriben, que no publican, que están invisibilizadas. Y eso después lo trasladan a cuestiones laborales, y se ve una situación muy parecida en los trabajos rurales, en los trabajos urbanos, ¿sí? En las migraciones. La limitación de este primer campo es que no va más allá de esa mirada o de esa descripción. Se queda en esa primera descripción, pero no busca las explicaciones detrás. Una segunda corriente que también queremos traer, que es entre los 70 y los 80, es una geografía feminista, ya con ese calificativo, ya no es más de la mujer ni de las mujeres, y lo que suma es la teoría feminista, que estaba también en auge en paralelo, y lo que busca es explicar las desigualdades espaciales. Ya no se queda solamente en lo que pasa en la academia o lo que pasa entre las mujeres y los varones del mundo académico, sino también buscar esas desigualdades que estudian las geógrafas y los geógrafos, pero en términos de teoría feminista. Y se hace un cruce muy interesante también entre paradigmas de la teoría feminista y la teoría geográfica, ¿sí? Y se toman fundamentalmente una mirada más bien cuantitativa, ¿sí? De poder pensar esas desigualdades, pero todavía sin buscar un cambio más radical. La tercera corriente es la geografía del género, que es un nombre que es más un paraguas para varias corrientes, es el término que se sigue usando también, que ya aparece la idea de la cuestión de género como una construcción social. O sea, se sigue respaldando la teoría feminista, pero acá cambia a la idea de que la perspectiva de género es la que explica la diversidad de experiencias, la diversidad de formas de trabajar, de formas de estudiar, ¿sí? Y empieza a aparecer también una mirada sobre las masculinidades. O sea, nos corremos solamente del sujeto mujer o mujeres y empezamos a pensar también en cómo los varones también tienen ahí un montón de cuestiones para explicar sobre esas relaciones y roles de género. Y se empieza a criticar una mirada más hegemónica o más neutral, donde todas las mujeres tenemos la misma experiencia, y esta corriente lo que busca justamente es pensar más en términos de diversidad. Y esto se potencia hacia los 2000 con las corrientes postcoloniales, postestructuralistas, que son de raíz más latinoamericana y también del sur global en general, donde aparece la idea de interseccionalidad, aparece la idea de que no se puede separar el contexto histórico y geográfico de los países de la historia colonial y de la experiencia de las mujeres y de los varones, y que en el espacio se pueden ver estos discursos o estas miradas, y que se empieza a estudiar el espacio también como un lugar donde esto se pone en juego, ¿sí? Y una última corriente que acá también viene solapada de la anterior, digamos, no es que las dijimos cronológicamente, si bien más o menos lo respetamos,
tiene que ver con la teoría queer, que se suma en esta geografía de las sexualidades, que dialoga muy bien con la ESI también, porque justamente cambia el marco y no ya la perspectiva de género, sino la mirada de la identidad sexual, de la performatividad sexual, y toma el cuerpo como una escala de análisis, ¿sí? Piensa el cuerpo como una escala, así como trabajamos la escala del lugar, la escala de la casa, del trabajo, otras escalas también más amplias, y cómo en el cuerpo pasan todas estas relaciones y experiencias que venimos diciendo, ¿sí? La identidad sexual, la performatividad, y aparece también con mucha fuerza los colectivos disidentes o los colectivos con identidades no binarias, que también quedaban atrapados de alguna forma en que las corrientes anteriores seguían pensando en términos de varones y mujeres y no había un lugar para esos colectivos para ser pensados, estudiados. ¿Qué es para muchas autoras y autores la geografía de género? ¿Sí? Para pensar que también hay varias interpretaciones posibles y que todas de alguna forma se complementan y juegan entre sí. Para la primera hay una cuestión de que la geografía de género tiene obviamente su base en la geografía humana, que es una de las miradas posibles, y que así como estudiamos en geografía humana las desigualdades, las condiciones donde el espacio se produce, también esto pasa en una mirada de género, ¿sí? Es una cita de María Dolores García Ramón, la primera de todas. Después en la segunda, también de geógrafos españoles, pensar en que hay un aporte teórico del feminismo en estas geografías, ¿sí? Que no es que solamente la geografía desarrolla un nuevo marco, sino que incorpora cuestiones que tienen que ver con la teoría feminista, con debates de esa época, con derechos que no habían sido conquistados todavía, y que eso suma a la explicación de fenómenos geográficos. O sea que teoría feminista y teoría geográfica se interrelacionan de forma muy complementaria. Una tercera definición nos ayuda a pensar en cuáles son las formas que toman esas desigualdades, ¿sí? que tienen dimensiones políticas, sociales, económicas, ambientales, y que todas las desigualdades se terminan creando y reproduciendo y perpetuando a partir de esos procesos que los vemos en cualquier estudio de caso que trabajamos en el aula, ¿sí? Que no podemos dejar de lado ninguna de estas dimensiones y que la mirada de género justamente también muestra cómo se afectan las personas a partir de esa perspectiva. Y la última, que nos parece siempre la más disruptiva, es la que piensa en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo como la escena, como el campo de batalla, como el lugar donde todo esto se pone en juego y que, por ejemplo, incluso puede ser objeto de discriminación, de violencia, de segregación, ¿sí? Y que normalmente pensamos las escalas como si nosotros no estuviésemos adentro de ese escenario, ¿no? Como que nos quitamos de ese lugar, y la escala del cuerpo justamente nos trae de vuelta que todo lo que pasa en términos de identidades pasa por el cuerpo, que es la primera escala, la más chiquita, ¿sí? De la experiencia social y de la experiencia de cualquier persona, viva donde viva y de la forma que sea, ¿sí? Y en términos de lo escolar, y sí, si tomas sí. un poquito de agua también, Dale. En términos de lo escolar también es la escala menos explorada, o sea, en realidad hay menos producción de materiales que contemplen esta escala, estamos acostumbrados a trabajar en otras, seguramente ustedes trabajan pero esta es la que tiene poca producción, entonces a veces es difícil de imaginárselo, o hay que hacer un esfuerzo todavía más grande como para producir algún material o buscar recursos que la incluyan, porque es la que es menos explorada. Sí, y también es la que, o sea, de la que no podemos prescindir, porque nadie puede prescindir de su cuerpo, y además, digamos, la escala del cuerpo también lo que nos trae es que toda la experiencia pasa por ahí, la experiencia de las enfermedades, de la salud, del esfuerzo, del cansancio, o sea, todas esas dimensiones también pasan por el cuerpo, y si lo pensamos en la escuela, ¿no? Donde tenemos sujetos en la escuela secundaria que son adolescentes, que están construyendo su identidad, que se fijan un montón en las cuestiones también estéticas, desde cómo se visten, cómo se peinan, qué muestran y qué no muestran. No sé, pienso en los chicos en el aula que tienen la capucha del buzo puesta, que les tapa la mitad de la cara y que vos no sabés quién está sentado ahí, o, no sé, otras formas de mostrarse a través de la ropa, de expresiones, no sé, con pines, con... Entonces, bueno, sí, dale. También esto del territorio, ¿no? El cuerpo como territorio, le da mucha relevancia entre ellos, también a lo que vos te ponés o cómo viniste hoy es terrible, sí, lo exteriorizan. Totalmente. Y eso puede ser también un motivo de inclusión o de exclusión, porque claro, si vos te pusiste tal cosa, sos parte de este grupo, o te identificamos porque tenés la campera de egresados que dice tal escuela, y si no, estás afuera. Entonces también, y obviamente las redes ahí contribuyen a generar
un montón de discursos que a veces también son muy dañinos y muy nocivos, sobre todo para las adolescentes, que tienen que ver con estereotipos de cuerpo, estereotipos de mujer, estereotipos de cómo vestirse, qué ponerse, cómo maquillarse. Y todo eso también implica en la experiencia de esa persona en la escuela, en la casa, en el club, en el barrio. Cerrando esta primera parte, pensar que también, más allá de lo que venimos pensando en las corrientes teóricas, la geografía como disciplina también tuvo privilegios de clase y de raza, que tiene que ver con quiénes y para quiénes fueron construidas estas bases de la geografía. Hay una autora que es Josely Silva, que es una autora brasilera, que habla justamente de que hay una geografía blanca, heterosexual, de clase media, que es la que estuvo siempre legitimada, la que pensó desde esa matriz la experiencia de todos los demás, y que esta mirada tan limitada obviamente impide que se piensen en otro tipo de experiencias, de otras geografías, con otras autoras, con otros autores, y que vengan sobre todo de otras espacialidades, ¿sí? Unas geografías del sur, de coloniales, y que quizás estas bases que ella denuncia como más neutrales, ¿no? O supuestamente neutrales, nunca lo son porque siempre imprimimos algún tipo de idea o de preconcepto. Entonces también poder visibilizar que la geografía que pensamos sea variada, sea amplia, sea compleja y sea crítica, es un aporte también que podemos hacer. Hay muchas autoras, solo que los textos no están en castellano, y eso es una limitación muy grande, pero por ejemplo, autoras de Sudáfrica o de la India que también escriben desde una mirada postcolonial, pero con otros matices, pero que la construcción también de cómo son esas sociedades es muy parecida quizás a lo que vos también traes de cómo ese Estado-nación tomó una idea como de una persona blanca o con ciertas características, invisibilizando y tapando todo lo demás. Y ahí también lo que está interesante es que se pone en juego no solamente el contenido, sino también una metodología de cómo pensar esos estudios, esas investigaciones, ¿no? Y que, no podemos quitar la metodología de estos conceptos, porque es una forma de pensar que termina resultando en una forma más limitada de mostrar o de contar una historia. En una escuela nocturna en la que trabajé hace un tiempito, había todo un esquema en el que la directora y el vice buscaban a los chicos, eran cursos muy, muy chiquitos, y iban todos juntos hacia las paradas de colectivo que estaban a la vuelta de la escuela, así que por lo menos la gran mayoría se iban todos en el mismo grupo. Después el colectivo, cada uno se subía, se iba, pero por lo menos la salida de la escuela había todo un sendero escolar que estaba ya definido, que a tal hora, cuando tocaba el timbre, todo el colegio salía juntos, profesores, estudiantes, no docentes, como una estrategia para que ese camino hasta las paradas de colectivo, por lo menos no lo hicieran los chicos solos, sobre todo los más chiquitos, los de primero o segundo año. Y después, también eso era como algo que la escuela empezó a instalar, como en tal timbre se salen todos juntos. Que también son prácticas que las escuelas tienen como, cuando van viendo y cuando van relevando esas problemáticas, aparecen esas soluciones. Cuando el club diseña esos horarios, ¿está pensando de una forma equitativa? Que todos puedan llegar e irse en colectivo, en transporte público, que no dependan de una familia que los vaya a buscar, porque en el caso que no se pueda, ese chico se queda sin actividad. Entonces también impactan las decisiones y en esa formación que decíamos de, una identidad, una personalidad. Y también de alguna forma, te va achicando las posibilidades de relaciones sociales, de grupos. Contaba justo esto el miércoles en la clase, y también, como todas estas situaciones que tenemos tan naturalizadas, ¿no? Esto de nos vamos todas juntas, armamos pongámoslas un poco en discusión, pensemos por qué está pasando esto, por qué esta diagramación de horarios, por qué estos espacios en el patio, ¿no? Me parece que ahí está bueno empezar a afinar el ojo. Pensar, qué tipo de estrategias vamos a pensar, qué fuentes vamos a usar, porque no hay un montón de fuentes para ciertos temas. Algunos temas tienen una mirada quizás que es muy pesimista o muy fuerte también en términos de sensibilidad de los temas para llevar al aula sin algún tipo de acompañamiento, de orientación. Entonces también nuestra idea era poder pensar, qué herramientas tenemos desde lo pedagógico, desde lo didáctico, para que estos temas no sean, una bajada directa de lo que sale en la noticia del diario al aula, sino, una transposición que sea pertinente, que sea significativa y que sea adecuada para los grupos que también tienen necesidades distintas según cada escuela y cada clase.
nos interesa plantear un poquito esta idea de qué es un contenido transversal o cómo pensamos los contenidos transversales. Seguramente, y acá voy a traer la palabra de la profesora Raquel Gurevich, que ella siempre menciona que son los contenidos de los bordes disciplinares. Entonces, pensar en los bordes disciplinares tiene que ver con, quizás no los damos seguro o están en nuestra planificación porque sabemos que vamos a dar, sino aquellos que están en un gris y que ponen, pero que habilitan la palabra para ponernos a conversar con otras disciplinas. Raquel lo explica siempre muy bien, esta idea de que son los contenidos más del borde y no tal las tradiciones periféricos. Claro, las tradiciones tan acabadas y discutidas durante mucho tiempo. También vamos a hacer un trabajito ahí de pensar en esta idea de qué conceptos y qué metodologías son más apropiadas para pensar en estos contenidos. Y ahí hay que hacer un esfuerzo grande muchas veces. Vamos a hacer ahora en el taller algunas actividades que nos permitan pensar en esto, pero seguramente cuando nos vayamos de acá nos quede resonando, ojalá así sea, nos quede resonando qué esfuerzos tenemos que hacer desde lo conceptual, qué más tenemos que incorporar y desde lo metodológico para pensar en estos contenidos transversales que si se ponen un poco a leer la letra de cómo estamos en clave pensando hoy en día la escuela secundaria tanto en Ciudad de Buenos Aires y un poco en provincia también, es lo que se nos está demandando como profesionales docentes, ¿no? Ponernos a trabajar y a dialogar con otras áreas de conocimiento. Y por ahí este diálogo es más fácil con áreas que son conocidas. Las áreas de ciencias sociales en general siempre trabajamos juntas, pero en algunos casos y con la implementación de la nueva escuela secundaria aquí en Ciudad de Buenos Aires y los laboratorios a veces nos llevan a pensar problemas que nos ponen en trabajo con con espacios del área de naturales y demás, que implican sí o sí que hagamos este esfuerzo de ver cómo revisamos el marco teórico y conceptual en el que nos estamos posicionando. Para mí me parece que coincidimos en esto de que este último punto de promover la discusión, pensarlo situadamente, ampliar esta mirada crítica, constructiva, que nos permita dialogar propositivamente, es como lo más estimulante de la inclusión de este tipo de contenidos y me parece que es lo que podemos empezar quizás desde el tercer punto para los otros, para ponernos en tarea y trabajar un poquito desde este lugar. Bueno, y la idea de este primer bloque de trabajo es, bueno, así como tenemos los saberes transversales, que vemos que son estos saberes más periféricos y que también están como latentes y que a veces hay que orientarlos, también tenemos los diseños curriculares, que son nuestros saberes formales y nuestros documentos que, bueno, nos guían y nos amparan también. Así que la propuesta es que pensemos desde los diseños, que hicimos una selección de los núcleos de aprendizaje prioritarios, de los NAP, de los diseños de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Neuquén, que tiene unas incorporaciones muy interesantes, y también desde la ESI, qué es lo que dice la ESI para sociales, o sea, haciendo como el camino inverso, y buscar qué dicen esos documentos y qué nos habilitan o qué nos permiten desde su redacción, ¿no? Van a ver que algunos son un poco más explícitos o nos orientan un poco más, otros son un poco más escuetos y nos hacen trabajar un poco más a nosotros, ¿sí? Así que la idea es repartirles algunos fragmentos y que armen grupitos, si quieren, con los que vinieron o con los que están sentados cerquita, cerca, para un bloque de trabajo grupal. Un ratito. Tema o problema socioterritorial, enfoque, conceptos fundamentales y posibles fuentes de información. Nosotras pensamos que esto que ustedes ya lo hacen en sus aulas.
el punto común que se estableció en el Consejo Federal de Educación, del cual luego se arman todos los diseños curriculares. Si uno los lee, son listas de contenidos de cada una de las disciplinas y después puede leer los diseños curriculares de cada jurisdicción, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, lo que están construidos en base a ese listado. ¿Sí? Toman parte de ese listado para su construcción. Entonces, si los tuviéramos que ordenar en un organigrama, irían arriba de todo, después, después irían, estaban así en el esquemita, después irían los diseños curriculares y los lineamientos de ESI son transversales a esos. Entonces, es como que barren todos. Entonces, la idea es pensarlo así, o sea, como que fueron los primeros en salir. De hecho, de ESI después también hay una serie de núcleos de aprendizaje prioritarios que se hicieron después para poder sintetizar un poco los contenidos para el aula. Sí, y también ahí podemos ver como la complejidad de trabajar con un diseño jurisdiccional, pero que tiene que dialogar con los núcleos de aprendizaje prioritarios y también poder dialogar con la ESI que vino muchos años después. O sea, también ahí es como nuestra cintura de poder incorporar dentro del marco que tenemos, porque tampoco podemos irnos de lo que plantean los diseños. Ahí hay algo interesante de la temporalidad, porque sobre todo a los que les tocaron los diseños de Provincia de Buenos Aires, son del año 2006, o sea, son realmente, ya tienen un largo recorrido. En breve se estima que va a haber nuevos diseños de Provincia de Buenos Aires. De hecho, para la educación técnica ya los hay, ya se están implementando. Pero bueno, es interesante poder reconstruir un poco esa temporalidad porque son anteriores a la Ley de Educación Sexual Integral. O sea, y ya estaban ahí de manera incipiente, incluyendo unas dimensiones de género para trabajar en el aula. Y los diseños de la ANES, que son posteriores, tienen una incorporación mucho menos explícita. Vieron que apenitas hay algunas menciones, pero más sobre la geografía cultural o sobre algunas cuestiones, pero no especifican temas de género ni de sexualidades, y la ley ya estaba vigente, o sea que también ahí podemos pensar un poco en ese juego de proyección política, ¿no? Bueno, hay diseños como el de provincia, que es en simultáneo a la ESI, pero que ya incorpora esa mirada, y hay otros diseños posteriores que eso lo deja mucho más librado también a cada profe. También podemos ver un poquito ahí qué tanto margen de maniobra deja para los docentes y qué tanto librado la interpretación de cada una de las docentes que estamos dando clase en relación a la incorporación de esta mirada que estamos proponiendo en el taller de hoy. Y acá estamos solo en el plano de los diseños y de las cuestiones más institucionales, no estamos pensándolo en escala escuela, que también tienen sus propios proyectos y sus limitaciones y sus resistencias, y también, bueno, y también quienes favorecen y quienes promueven que esto se incorpore, así que todavía se suman más capas de complejidad. Sí, de complejidad, sí. De todos modos, nos parece que es muy valorable tener como estas cosas a mano, porque como decía antes Dani, antes de que empecemos la actividad, es nuestro marco de referencia. Entonces, ante una eventual mirada crítica de un directivo o de una familia, bueno, nosotros tenemos esto, que es nuestra ley, que es lo que nosotros, donde nosotros nos movemos, ¿no? Y conocerlo y tenerlo disponible nos da como esa seguridad de decir, bueno, esto que yo estoy llevando al aula con mis estudiantes está enmarcado en algo que es muy posible y se puede hacer. O sea, realmente esto de construir el problema, vos tenés una lista de contenidos y podés darlos de una manera totalmente descriptiva. Está muy en la decisión del docente cómo lee ese diseño, ¿no? En cambio, en el de Provincia de Buenos Aires invita mucho más, ya desde más permeable también. Sí, ya desde su forma de reacción. Claro. Y también eso te marca un poco el pulso de que si el diseño ya es mucho más permeable a ese tipo de construcción de problemas, la estrategia didáctica que vas a llevar a la clase va a estar en sintonía con eso, que si es más descriptivo, uno no haría un listado de problemáticas de género en clase, porque no tiene que ver con la esencia tampoco de lo que buscamos promover. Entonces, también ahí el diseño puede entrar en tensión o no con los contenidos que queremos llevar al aula. Queremos proponer, si les parece, como para que podamos hacer más una visión de conjunto, usar el pizarrón e invitarles a que uno por grupo pase y escriba algo. La idea es que puedan pasar a escribir, puede ser una idea, puede ser una propuesta, una consigna, una fuente de información.
ella puso no dar por hecho que en el siglo XXI ya está casi resuelto, ¿no? Entre comillas, y que también hay muchas cosas que las pensamos desde el AMBA, ¿no? O desde algunos espacios que son súper privilegiados, donde también, no sé, nuestros estudiantes pueden venir vestidos como quieran, nos cuentan lo que hacen, nos cuentan a dónde salen, con quién se juntan, y que quizás eso mismo, fuera del espacio del aula, del profesorado, del barrio, del club, es castigado, es reprimido, y que, digo, a veces también pensamos con esa idea de, bueno, ya la agenda ya pasó, ya está todo resuelto, claro. No hay más debates para dar, y todo el tiempo hay debates para dar, y vuelven. Si bien que en las aulas, como decíamos antes, los chicos vienen y se ponen la capucha y los auriculares. Entonces también hay que generar primero que se saque el auricular y la capucha para poder escuchar, que escuchen la compañía que tiene sentada al lado, en el otro grupo en el que nunca se cruza y nunca se sienta. Y después de eso también generar un aula donde todo se pueda decir sin miedo, sin ningún tipo de represalia. Y también es muy difícil en esta época que estamos viviendo. Sí. ¿No? Porque también en las redes escuchamos barbaridades todo el tiempo, porque no hay ningún tipo de filtro, porque no hay ningún tipo de mediación y porque lo que opino lo digo sin ninguna, ¿no? Entonces también eso impacta mucho en lo que piensan nuestros estudiantes. Sí, y hay una validación de esa circulación de información, pongámosle por ponerle algún rótulo, que muchas veces excede a lo que podemos presentar en el aula, ¿no? Entonces hay como una validación de lo que circula en las redes, como indiscutible o verdad absoluta, no se consume acríticamente. Entonces, también ahí hay que remar un poquito y remar bastante, diría yo, hay que remar bastante sobre desarmar eso que está circulando constantemente y que es muy atractivo de consumir también. Y que tiene como muchos puntos, un consumo rápido, fácil. Y también como esta idea como de disociar, que es una palabra que se usa mucho, que es como desconectarse de la realidad. Totalmente. Como, bueno, la realidad es terrible y es como, bueno, inabordable, entonces disocio, miro TikTok, que son segundos de información, de cosas que ni siquiera sé, y ni me voy a acordar mañana de qué vi, ni si es real o si la persona que cuenta lo cuenta solo para generar algo viral, y volver a conectar desde la información, los científicos, ¿no? Como una metodología de trabajo, que no es ir pasando videitos de segundos donde alguien cuenta algo, ¿no? Solo para generar como algo atractivo. Que también es algo que se le vende a nuestros estudiantes y que así se le vende como las apuestas, como hacerse millonario en días, como ser su propio jefe, ¿no? Sí. Yo veo adultos manejando con el teléfono, sí. Claro. Sí. Están lucrando con tiempo. Sí. Claro. Y también generan una sociedad que está adormecida, que es individualista, que no mira lo que le pasa al que está al costado. Sí. Y todo lo que estamos pensando acá en este espacio es completamente opuesto a eso. O sea, estamos pensando en construcciones colectivas, estamos pensando en diálogos abiertos, en a partir de las miradas y los posicionamientos de cada uno, plantear algo superador. Entonces, ahí hay una lucha que hay que dar cotidianamente, ¿no? En el aula. Y que ahora lo bajamos a una escala un poquito más cercana a la del aula, que son los recursos didácticos, ¿no? Y pensar también que, estamos en un marco institucional donde la escuela puede favorecer o no ciertos debates, el curso puede promover discusiones o ser un curso que quizás eso no lo promueve tanto, y que nuestro gancho, por así decirlo, con lo que pasa justamente en el marco del aula es pensar qué recursos les ofrecemos, que son las fuentes de información, con todo lo que trabajamos en el aula, puede ser un libro de clase, puede ser una noticia, un recorte. Entonces también pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que todo esto que estamos hablando, que en lo normativo aparece presente con matices, pero que hay lineamientos, pero que hay que acercarlos al aula, pero que hay que planificar para eso también, y que planificar es un trabajo enorme? Y también sugerirles que esto lo tomen con calma, porque también siempre decimos, bueno, no es que hay que cambiar todos los programas de primero a sexto de golpe y a todo sumarle una perspectiva nueva y que todas las clases sean algo, bueno, también puede ser de a poquito, como ustedes pusieron acá, en algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las migraciones, con el trabajo rural, como ir buscando, bueno, ¿cuál es el proyecto que yo puedo armar para incorporar este tema sin que tampoco sea ir con los tapones de punta, porque tampoco es algo que sugerimos, porque eso no es algo constructivo? Pero bueno, acá hay un montón de ejemplos en este pizarrón de con qué preguntas o con qué cosas que damos por hecho o por sentado se puede ir como rompiendo un poco esa burbuja y acercar otras formas de pensar.
En la escuela también tenemos la ventaja de que la ESI es obligatoria, todavía es obligatoria, aunque a veces hay comentarios o discursos que dicen que no, que lo pusieron en duda, y que por lo tanto tenemos la obligación de dictar ESI a todos los estudiantes de todas las escuelas de todo el país, de cualquier nivel, formalidad, modalidad. Entonces también ahí hay algo que es una obligación que tenemos. Y que tenemos una oportunidad también, y que esa oportunidad se refleja en este pizarrón con un montón de estrategias posibles que pueden ir de algo de lo más chiquito a lo más grande, que puede ser gradual, pero que seguramente el año siguiente, cuando lo vuelvan a pensar, ese proyecto le van a sumar una idea más, lo van a poder reforzar, lo van a poder expandir a otro curso, o con el compañero o la compañera de otra área, y ahí se va armando algo que es mucho más transversal, ¿sí? Y que también tiene que ver con que no caer como en la trampa de que todo tenga que ser transversal, entonces nada es, ¿no? Claro. Entonces también poder pensar, bueno, estratégicamente, este curso se engancha un montón con los debates que tienen que ver con la situación política del país. Bueno, capaz que puedo promoverles una preguntita extra en un trabajo, una fuente, hacerlos reflexionar, ¿sí? Que no significa que todo el año hay que hacer ese esfuerzo o ese trabajo, porque si no, no sirve. Hay muchos recursos, sí, hay un montón disponibles, pero no son recursos que están pensados didácticamente. Y hay un esfuerzo muy grande por parte de nosotros como profesionales y de nosotras como profesionales en que eso que está ahí, que vemos como súper potente para trabajar en el aula, sea un recurso didáctico. Entonces, hay una circulación muy grande de información, de materiales que son interesantes para leer y que muchas veces nosotros decimos, uy, esto estaría buenísimo usar. Pero eso no está pensado didácticamente para las clases de ciencias sociales y de geografía. El salto y el trabajo ahí es que nosotros transformemos eso en un recurso didáctico. Entonces, en esa línea les proponemos que pensar un poquito también en los recursos. Claro, no sé, un gráfico, un mapa, un texto, ¿sí? Como poder pensar qué ofrece el recurso y no forzarlo. A veces, muy frecuentemente nos pasa que quiero trabajar tal tema, entonces empiezo a buscar y no aparece. Bueno, entonces capaz hay que cambiar la pregunta, hay que agregarle algo, hay que reponer información. Bien, en este código que pueden escanear hay una selección de 10 recursos, que ahora vamos a contar un poquito más, que tienen desde feminización de las migraciones y de la pobreza hasta cuestiones de cambio climático, pasando por cuestiones que vienen del análisis del censo del 2022, ¿sí? Como una cosa bien variadita. Vamos a dejar igual uno por grupitos para que volvamos a hacer una ronda de pensar, bueno, ahora desde la escala del recurso, ¿qué preguntas le podemos hacer? ¿Qué podríamos mostrar? ¿Sí? Por ejemplo, un gráfico sobre pobreza que está con cortes etarios y por género. Bueno, ¿qué me dice ese recorte? ¿Migraciones quieren? Creo que ya lo acabo de dar, pero... varones conocidos en la historia por qué pasaría si hubiesen sido mujeres. Entonces, por ejemplo, Einstein la ponen como Matilda Einstein y le hacen decir, por ejemplo, que se casó por obligación, que tuvo hijos por obligación. Bueno, pásenlo al afiche, si quieren en forma de esquema, si quieren con palabras sueltas, ¿sí? Para que nos vaya quedando ahí qué es lo que estamos pensando en este momento y podamos como... Ahí Dani decía si quieren ayudarse con los títulos del PDF porque es más fácil que leer todo corrido, por ahí algunos son medios largos, así que ahí los títulos y las preguntas que están ahí para pensar son de ayuda para hacer esto. Sí. Y sobre todo pensar en qué conceptos pueden anclarse para, por ejemplo, no sé, el concepto de pobreza o de feminización de la pobreza, que es uno de los recursos. Bueno, ¿qué conceptos me ayudan a pensar en ese recurso? ¿Qué no me dice el recurso y le puedo agregar? Por ejemplo, hay algunos mapas o recursos que tienen solamente datos de hace 20 años. Bueno, ¿cómo lo podría actualizar? ¿O este dato se mantuvo así en el tiempo? Si hago una comparativa, ¿sí?
exacto. ¿Por qué usar esa herramienta para este texto? Libremente, no hace falta que sigan todas las normas. Por ahí viene más la propuesta didáctica de cómo incorporar este recurso. Primero es pensar en qué contenido. Bueno, estamos trabajando datos de población del censo, datos en múltiples géneros. ¿Alguno se anima a contar un poquito qué pensó, a qué concepto lo pudo anclar, a qué tema, si lo tendría que enseñar en clase? Pensamos, nos tocó la feminización de las migraciones, sí. Y lo pensamos más como en una clase de debate para los chicos. Pensamos yo lo doy más para un cuarto año, para debate. Dice, ¿por qué migramos? ¿No? Tiramos como una pregunta de por qué migramos. Después, hicimos como una subpregunta de cambia la respuesta según quiénes somos, porque también nosotros pensamos de la migración en un sentido de no es lo mismo yo, una persona de Argentina, no sé, soy de Cava, a una persona de Medio Oriente, una persona de África, una persona de Centroamérica, una persona del Caribe, no es lo mismo. Entonces hicimos como otras subpreguntas para guiar el debate a los chicos. Antes y ahora, ¿qué cambió con el tiempo? ¿Por qué se migraba antes? ¿Por qué se puede migrar ahora? ¿Cuáles son esas causas? Si sigue siendo las mismas causas de trabajo, si es por discriminación, si es por trata de personas, si es por violencia de género, o lo mismo de la trata de personas también. Poder respaldarlo con algún dato tiene que ser lo más revisado posible. Entonces, bueno, ahí tomamos datos del censo. Hay algo de trabajo con la selección de esas fuentes, de dónde estamos sacando las fuentes. Esa pregunta es muy necesaria hacerla. Por esto que hablábamos antes de empezar, ¿no? De que hay un montón de información circulando, pero ¿de dónde viene? ¿Quién construyó ese dato que yo estoy leyendo y que yo estoy tratando de llevar a la clase, ¿no? Entonces esa vigilancia de quién lo construyó, cómo lo construyó, tiene que estar siempre presente. Adaptamos este texto por segmentos y se utiliza la app Kahoot. Le brindamos un enlace por QR para que después en la misma clase en línea los chicos vayan respondiendo un multiple choice. Y para darle un poco más de utilizar las tecnologías. Está bien. Claro, para darle un poco más de dinámica. Hacer dinámica y que después se genere un debate de las respuestas que van saliendo. Si te acuerdan, al principio les habíamos mostrado un semáforo en el cual, bueno, muchas ya estaban en verde y estábamos listos para arrancar. Nosotras queremos que ustedes se vayan en verde de este encuentro. Entonces les proponemos acá que nos escriban y que cuando salgan peguen en la pizarra alguna idea, algún pensamiento en verde para seguir trabajando y seguir pensando en la inclusión de la ESI y las perspectivas de género en nuestras clases de ciencias sociales. Y muchas gracias por venir. Gracias por venir, sí. Hicimos un recorrido de 3 bloques. En el primero trabajamos las corrientes teóricas que respaldan estas temáticas. En una segunda parte trabajamos con los diseños curriculares vigentes, tanto de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, de Neuquén, como los núcleos de aprendizaje prioritarios y los lineamientos de la ESI para sociales. A partir de las producciones de quienes participaron del taller surgió, por ejemplo, lo que tenemos en el pizarrón y varios afiches que nos permitieron reflexionar sobre cómo la inclusión de la perspectiva de género y la ESI en las clases de ciencias sociales, si bien tiene un avance en estos últimos años, todavía hay que seguir trabajando, hay que seguir revisándola y esperamos que a futuro nuestros participantes del taller se lleven herramientas para eso.